Yo creo que no es justo que ahora tienen que escucharme a mí después de eso. La verdad que la música, aún en la palabra de Dios, siempre ha tenido un lugar muy especial, ¿verdad? Es muestra de alegría, es una forma que tenemos de poder agradar a nuestro Dios. Y hay algo especial con himnos, cánticos espirituales. Pues al menos en mi experiencia yo siento que nos eleva, nos va subiendo un poquito más cerca al cielo. Pero quizás solo soy yo. No creo. ¿Verdad que sí es? Entonces qué bueno escuchar nuestros hermanos, hermanas ahí del coro. Han trabajado mucho y pues yo creo que es de gran bendición espiritual para nosotros en estos días tener la participación de ellos. Solo voy a terminar un poquito en cuanto a la necesidad de estar involucrado en la obra de Dios en la forma de restauración. Hemos notado en la primera hora de la enseñanza de este día que es un trabajo no fácil, más bien es un trabajo arduo, es un trabajo que muchas veces trae decepción, pero también trae mucha alegría y satisfacción al corazón. Una de las cosas que tú y yo debemos de entender y apreciar en cuanto al pueblo de Dios es una pequeña frase que leemos en Nehemías 1, el verso 10. Y es esto: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, escucha esta frase, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Cuando estamos hablando de la necesidad de restauración entre el pueblo de Dios, es necesario que tú y yo entendamos el precio de redención que fue pagado para salvar esa alma. Yo creo que aquí se les ha enseñado lo que me enseñaron a mí y lo que yo puedo ver en la palabra de Dios, que si yo fuera el único en este mundo, Dios siempre hubiera enviado su Hijo para salvarme a mí. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que así es? Entonces el precio, el valor de la redención de un alma es grandísimo. Es grande. No podemos olvidar el valor de la redención y la mano poderosa de Dios que tiene que obrar en la vida de cada individuo para traerlo a arrepentimiento y mostrar a Cristo como su Salvador para que la persona pueda confiar en Él y recibir la salvación. Es obra del Espíritu Santo de Dios. No es cosa pequeña ver un alma rescatado. Años atrás, mi padre estaba en una campaña evangelística. Creo que eran 4 semanas que estaba él predicando. Y llegaron varias personas y hubieron 2 que recibieron al Señor. Obviamente, él, teniendo corazón de evangelista, pues estaba gozando, estaba alegrísimo. Cuando regresó y dio un pequeño reporte, un hermano más de edad le dijo: hermano, ¿y esos que recibieron al Señor, quiénes eran? ¿Gente de la comunidad ahí? Él dijo: no, era una niña de 9 años y un varoncito de 11.
El hermano dijo, yo creía que eran adultos. ¿En qué cabeza cabe eso? Y mi padre, como es más brusco para hablar que yo, dijo, ¿acaso no costó la misma sangre de Cristo para redimir una niña de 9 y un varoncito de 11? Que salvar a un hombre que está tirado en la cuneta del pecado. ¿Qué les está pasando? Son dos almas. Dos almas. Tenemos que apreciar el valor de la redención de las personas. Y cuando tú y yo apreciamos lo valioso que son ante Dios, vamos a estar listos para meternos en la obra de buscarlos y atraerlos otra vez. De eso se trata. Por eso yo creo que los evangelistas, maestros, porque casi toda obra así empezó, ¿verdad? Ahora tenemos evangelistas, tenemos maestros, ahí tenemos la lista, todos los dones, pero antes no era así. Al inicio de las obras en estos países, aquí tengo un hermano que anduvo así. Evangelista, maestro, pastor y todo lo demás. Cuando uno tiene que trabajar arduamente con las personas para ver un alma rescatada para el Señor, le ponemos un valor más allá que otro que puede venir después. ¿Por qué? Nos costó algo. Nos costó. Aquí Nehemías está recordando el precio tan alto, tan grande que Dios pagó para libertar, para traer libertad a su pueblo en tiempo pasado, tiempos de Moisés. Ahí tenemos otro ejemplo. A Moisés le costó ese pueblo. Y hasta un día el Señor le dijo, mira, yo ya no aguanto más este pueblo, lo voy a destruir y de ti voy a sacar un pueblo nuevo. Y Moisés dijo, no, Señor. No, eso no. No, ¿usted sabe cuánto me ha costado esta gente? No le dijo así, él dijo, se van a burlar. Los pueblos se van a burlar de ti si haces esto. Es que el hombre tenía una inversión ahí ya. Había invertido ya tantos años de su vida. No, Señor, no me lo vas a quitar. Pueblo rebelde, pueblo contumaz, pero este pueblo ha sido comprado con precio, rescatado. Voy con ellos hasta el fin. Y así fue. Tenemos que valorar los creyentes en nuestro medio. No podemos perder uno. No es que se pierda el alma. Ya sabemos, ¿verdad? Es un tema doctrinal fundamental en la palabra de Dios. La salvación eterna que Dios da por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, sellando a aquellos que han confiado en Él. Es una promesa. En ese sentido no se van a perder. Pero sus vidas sí se pueden echar a perder. El propósito por la cual fueron salvados, eso sí se puede perder. Imagínese Moisés cuando llegó al otro lado del Mar Rojo y aquel pueblo empezó a adorar a su Dios. Uf, ¿cómo se ha de haber sentido ese hombre? ¿Cómo se ha de haber sentido? Agradecido. Señor, nos has librado para poder adorarte. Yo no sé de mis hermanos que han trabajado mucho en la obra pionera, pero para mí no hay cosa más maravillosa que me llena el corazón y el alma de tanto, no sé ni cómo expresarlo, que cuando un domingo por la mañana, reunidos para partir el pan, yo escucho uno tras otro de los hermanos
que no muchos años atrás andaban perdidos en el pecado y ahí están adorando a Dios, dando gracias a Dios por su Hijo. Y yo digo, Señor, qué grande tu obra. Has librado a estos del pecado. Y no solamente has salvado su alma, pero se han convertido en adoradores de ti y de tu Hijo. Hay que tener un valor personal del precio de la redención, los cual redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos ejemplos. El apóstol Pablo, hablando a los de ahí de Tesalónica, él pudo decir, mire, pues nuestro evangelio, ahí en 1 Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, como fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No es malo de vez en cuando tomar una mirada hacia atrás y ver la poderosa mano de Dios en salvación. Nos da la seguridad y el consuelo que nuestro Dios, que no cambia, todavía puede hacer hoy lo que Él hizo en el pasado. Nehemías tenía esta confianza. Señor, libraste tu pueblo con mano poderosa para que te adoraren. Ellos se han apartado, pero Señor, confío que el mismo poder que tenías en el tiempo de Moisés es el mismo poder que existe hoy en día. Este pueblo volverá a adorarte en espíritu y en verdad. El poder de Dios no ha menguado. Nuestro Dios sigue como siempre ha sido, fuerte, poderoso y con un deseo de levantar a los descarriados. Muchas veces lo que Él espera es que nosotros tengamos el deseo para meternos en lleno en este trabajo. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Tenemos que apuntarnos, hermano. No, hombre. Con 1 y 2 no basta, que la obra es grande. Necesitamos varios. Apuntémonos para esto. Cada alma es valioso. Cada hermano creyente en Cristo Jesús fue comprado, redimido con gran poder. El poder del Evangelio de Dios. El Espíritu Santo obrando en las vidas. Personas llegando a Cristo. Es cierto que los tiempos han cambiado. En mi niñez yo recuerdo campañas evangelísticas, 20, 30, 40 personas que vinieron a Cristo y ahí estuvieron durante los años congregados, conversiones genuinas. Pero sea 20, 30, 40 o 1 o 2, la obra sigue. La obra sigue. Las necesidades para cuidar, proteger el pueblo de Dios, más bien van en aumento. Yo estoy más de seguro, si antes había necesidad de 2 o 3 ancianos en una iglesia, ahora hay necesidad de 6. Porque más trabajo hay. Pero lo que estamos viendo es que el número está menguando y no creciendo. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Hay obra que hacer. Se necesita corazón. Recordemos una mirada hacia el pasado. Dios obrando. Los buenos recuerdos del pasado nos motivan en el presente. A veces cuando me siento un poco desanimado, dejo que la mente se vaya caminando hacia los tiempos atrás. Rapidito ahí, ya me animé. No. Gracias, Señor, por el otro. No, hombre, sí, mucho se ha hecho. Bastante se ha hecho. Y hay que seguir.
No vamos a tirar la toalla porque hay obra por delante, la obra de restauración. Requiere corazón. Hay un texto en la Biblia, bueno, hay muchos, pero este que voy a citar es uno de los muy difíciles para mí entender. Romanos 9:3. El apóstol Pablo expresando el amor y el deseo que él tenía a favor de su pueblo, de su gente, de este pueblo de Dios rebelde. Él dijo esto: yo deseara, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué palabras esas? No llego a entender a la verdad este sentir. Pero el Espíritu Santo lo dejó grabado en las sagradas páginas de su palabra por algo. He escuchado, hermanos, antes lo repetía cuando predicaba el Evangelio, porque lo escuché y me pareció el dicho. Entonces usted sabe que nosotros imitamos los que fueron de antes, ¿verdad? Los dichos de ellos agarramos nosotros y ahí seguimos. A veces yo decía cuando estaba predicando, no cambiaría mi lugar por tu lugar, por todo el dinero en el mundo, hablando a los pecadores. Ni por un minuto. Porque si me muero en ese minuto, me iría al infierno. No cambiaría contigo. Pablo no dijo eso. ¿Qué tanto está dispuesto en pagar? Para ver uno rescatado. Este hombre estaba dispuesto, y no lo entiendo, en cambiar posición con aquellos que habían rechazado a Cristo. Si ellos pudieran ir al cielo, él se iría al infierno. ¿O no es así lo que dice? ¿Estoy equivocado? ¿O qué hizo Cristo a tu favor? ¿No es esto lo que él hizo? ¿No sufrió él nuestra condena? ¿No sufrió él el abandono de su Dios? ¿No sufrió él el eterno castigo que merecían mis pecados y los tuyos? ¿No es eso lo que él sufrió a nuestro favor? No nos debe sorprender que un creyente lleno del Espíritu Santo, con la mente de Cristo, podía tener el mismo deseo, aunque sabemos que es imposible. Pero el deseo lo tenía. Para poder no solamente rescatar a los perdidos, sino buscar y traer otra vez al redil los que se han descarriado, los que están fríos, como a veces decimos, los que ya no miramos mucho en las iglesias. Se requiere un amor como esta. Se requiere una actitud espiritual. Gálatas 6:1 habla con estas palabras: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Necesitamos hombres y mujeres espirituales en nuestras congregaciones. Hombres y mujeres espirituales. Cualquier hombre o mujer carnal puede dañar o correr a un creyente.
tierno. Eso es fácil de hacer, pero solo un hombre y una mujer espiritual, por medio del Espíritu Santo de Dios, puede trabajar en esta obra de restauración. ¿Está usted preparado, equipado? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás preparado? Trabajo hay. Lo que falta son creyentes dispuestos y disponibles para la obra. Nehemías era uno que dijo: yo me apunto, Señor. La obra es grande, yo me apunto. Hay desvelo, yo me apunto. Tengo que asumir la culpabilidad de este pueblo, yo me apunto, lo hago. No importa. No importa. Porque, Señor, es tu pueblo, que a gran precio redimiste. Con tu mano poderosa los libraste. Señor, son tuyos. Y por eso yo me apunto. Así dijo él. Pues no en esas mismas palabras aquí, pero en las acciones sí. ¿Quién se apunta para esta obra? Recuerde, nuestro Dios es un Dios de restauración. De restauración. Y gracias debemos de darle todos. Porque yo no creo que estoy viendo personas aquí que nunca le han fallado al Señor. Al menos cuando me ve en el espejo, yo no veo eso. Yo miro uno que el Señor ha rescatado vez tras vez. Ha perdonado mis fallas y me ha perdonado. Y yo creo que si somos honestos, todos diríamos: así somos. Así somos. Otro de las cosas, las noticias que hizo llorar a este hombre, cuando miramos en el verso 3, habían 4 cosas principalmente que tocó el corazón de Nehemías. Número 1, el pueblo estaba en gran mal, en afrenta. Pero después los muros se habían derribado. Las puertas ya no existían. Quemadas a fuego la mayoría. Y me parece que cuando este siervo de Dios, en su mente, porque no había ido para verlo, pero cuando él en su mente se puso a imaginar cómo sería esa escena, ahí estaba el templo. Años atrás, hombres de visión habían logrado establecer ese testimonio. Empezó con Zorobabel. Esdras logró seguir el trabajo de levantar y reconstruir el templo, el lugar de adoración. Pero Nehemías ahora mira y ve una gran preocupación. No había muros. No había distinción entre esta ciudad santa y el resto de las naciones. No había separación. Como sabemos, los hijos de Israel habían tomado como mujer las mujeres de las naciones paganas. Eso había causado problemas serios, aún enemistades entre el pueblo, y más cuando Esdras vino, hombre espiritual,
hombre conocedor de la palabra de Dios, y les dijo ahí a los hombres, mire, ustedes no pueden vivir así. No pueden convivir con el mundo. Tiene que sacarlas de sus hogares. No les es permitido unirse con ellas. Creo que mucho de esto sucedió porque no había muros en la ciudad. No había separación, no había distinción. Todos ahí estaban en el mismo plano. El vecino allá se cruzaba, ni cerco había, iba a ser cruzaba el cerco. ¿Cuál cerco si no había? Todo abierto. Un desastre total. Mire, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que ser marcado por separación. Separación de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de ellos. Es necesidad tener esa distinción. Muros tienen que haber y puertas tiene que haber. Yo creo que esto es una de las cosas que más dolió el corazón de Nehemías. ¿Cómo sabemos? Eso fue el enfoque de su restauración cuando fue allá. Levantar los muros y las puertas. Tampoco había protección ahí. No había protección en la ciudad santa. Ahí podía entrar y salir cualquier delincuente que se le daba la gana. Porque no había protección. Con razón, Nehemías cae delante de Dios y ora y con llanto. Imagínese un pueblo así. Sin separación, sin distinción y sin protección del enemigo. Sin puertas. Y si no había puertas, te aseguro que portero tampoco había. ¿Para qué se ocupa portero si no hay puerta? ¿Ah? Ni trabajo había para el portero. ¿Dónde se iba a ubicar? Doy gracias a Dios. Cuando uno va a una iglesia, mira ahí un portero. Quizás 2 o 3. Tal vez unos 2 hermanos jóvenes ahí dando la bienvenida. Y está un hermano ahí de años ahí con una vista ahí solo. Observando quién es el que va entrando ahí y por qué están ahí. Los porteros. Pero pensé, ¿será que estamos cayendo en el mismo error nosotros hoy día? ¿Será que en cuanto a nuestras iglesias, los muros se están derribando? ¿Será que ya no hay la separación que debemos de tener? ¿Será que hay hermanos creyentes, miembros de la iglesia local, hermanos o hermanas, se enamoran? Bueno, yo no sé por qué eso tiene que ver con algo y se casan con un incrédulo. No pasa eso. ¿Qué está pasando? Se están derribando los muros. Ya no hay distinción. Ya no hay separación. Ya no hay protección. Mire, hay temas en la Biblia que son tan claras que uno no tiene que buscarle mucha interpretación. Y esto es uno de ellos. No os unáis en yugo desigual. ¿Interpretación? No. No se necesita más. Eso es todo. No lo penses y no lo vayas a hacer. No. Tenemos que tener distinción en la iglesia. Dios da su razón. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo puede convivir en armonía un hijo del diablo y un hijo de Dios? Es que no es posible. Por eso Dios dice no, 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 no. Una hermana una vez, no muy espiritual por supuesto, le preguntó a un hermano, siervo del Señor,
le hizo una pregunta: hermano, ¿usted qué piensa? Fíjese que hay este joven que pues, me gusta mucho. Pues y tenemos una relación amistosa, amigable, pero él tiene otro pensar y la verdad pues que me gusta. Y yo siento que me estoy enamorando. ¿Usted qué piensa, hermano? La respuesta de él: ¿qué parte de no entiendes, hija? ¿Qué parte de no entiendes? No, pero yo tengo la fe en Dios que él se va a convertir. ¿Qué parte de no entiendes? Si no es no. Y dio la vuelta y se fue, la dejó ahí parado. Recapacitó ella y entendió que no es no. Por eso en nuestras iglesias hay muros. Hay muros. Una iglesia sin separación del mundo no puede traer honra al Señor. Si la misma palabra iglesia que tenemos en el griego, y no soy estudiante del griego, pero significa eso: eclesia, o los que son llamados afuera. Nada tenemos que estar unidos con el mundo. Tenemos que salir de eso. Se requiere una separación. El Señor ahí en Hebreos 13:13 nos llama a salir. Nos dice: salgamos pues a Él, fuera del campamento, de la religiosidad y de todo lo que esto lleva, llevando su vituperio. Salgamos de la doctrina no sana hacia la doctrina que es sana. El muro de protección y seguridad que Dios ha establecido para su iglesia es la doctrina sana de la palabra de Dios. Eso es nuestra separación, eso es nuestra protección. Y solo cuando estos muros se mantienen a la altura es que Dios recibe honra y gloria de su pueblo como se debe. Solo así. Pero yo temo que en nuestros días hemos dejado que los muros se vengan abajo. Ahora hay lugares que a cualquiera dejan entrar en la iglesia, a la comunión. Cualquiera que entra por ahí, ni dos preguntitas le hacen y pase para adelante. Sí, hombre. Siéntese ahí al ladito ahí de las hermanitas. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde están los muros? ¿Dónde están los muros? ¿Dónde está la doctrina? Si no la cuidamos, nos va a pasar igual al pueblo de Israel. Los muros no se vinieron abajo de un día a otro. Fue un proceso. El pueblo empezó a apartarse del Señor. Un mandamiento a la vez. Y en temas espirituales llegó el momento. Dios viendo dijo: ahí ya no hay muro para nada. Los voy a llevar al exilio. Tenemos que cuidar la doctrina. La sencillez de la doctrina no es algo complicado. Los muros que Dios nos ha dejado para proteger a su pueblo no es algo complicado. Mire la iglesia al inicio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hay que volver a levantar los muros. Me da tristeza viendo en ciertos lugares que parece que ya no hay ni muros en la iglesia. La doctrina se ha ido punto por punto. Ya unos ni predican un evangelio claro. Es que la gente se molesta cuando uno habla mucho del pecado y del arrepentimiento. Entonces aquí solo hablamos del amor de Dios, hermano. Así todo lo del amor de Dios. Dios ama a todos y quiere recibir a todos. Bienvenidos sean todos. ¿Qué está pasando? Tenemos que regresar y levantar los muros. Tenemos que revisitar, tomar otra vez
no algo nuevo. Me llama la atención que en el tema del tiempo de Nehemías, las piedras ahí estaban alrededor de aquel lugar. Ahí estaban las piedras. Solo faltaba levantarlos otra vez. Las piedras ya las tenemos. Ya las tenemos. Aquí están, hermanos. Aquí están, no han cambiado. La doctrina sigue igual. Solo tenemos que volver a levantarlo, implementarlo, para que el pueblo de Dios esté en un lugar seguro. Para que pueda haber hombres capaces de guardar las puertas. Porque sin muro, ¿dónde va a colgar la puerta? Y sin puerta, ¡qué desastre! Ya no hay separación del mundo. Ya no hay distinción. Y si nos unimos con todos los demás, ¿qué va a pasar? Perdemos nuestra identidad y el Señor ya no va a recibir la honra y gloria. Yo espero que tú y yo, que todos, tengamos un valor muy especial por la doctrina que tenemos. Ha costado mucho. Los hermanos que nos trajeron esta enseñanza por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, muchos de ellos sufrieron. Muchos el rechazo de familiares porque abandonaron la religión del día para aferrarse a la enseñanza de la palabra de Dios y compartirlo con otros. Hay un dicho bien dicho y va algo así: no importa que tampoco te costó la doctrina, ni en cuanto lo vendes, saldrías perdedor. No vas a ganar. Yo espero que podemos otra vez reafirmar, levantar los muros de protección en la iglesia. No digo que están caídas, pero no creo que estén tan firmes como antes eran. Y esa obra, todos podemos involucrarnos, hermanos. Todos, con nuestra práctica. Los que pueden enseñarla, que la enseñen. Y que tengamos este deseo ardiente en nuestro corazón. Regresar a la sencillez de la adoración de nuestro Dios. Recuerde, no hay cosa más bello ante la presencia de nuestro Dios que ver a sus redimidos en obediencia, adorándole a Él. Pero para eso tenemos que volver a levantar los muros.